La radio del oficial Derek Holland explotó de pánico. A todas las unidades, tenemos a una niña desaparecida en la escuela primaria Pinewood. Una niña de 7 años, vista por última vez hace 5 minutos. Impermeable amarillo, cabello castaño con trenzas. Simplemente, corrió. Directamente hacia el bosque detrás de la escuela. En el asiento del copiloto de la unidad canina, Bailey, una pastor belga malinois de penetrantes ojos azules y un pasado que nadie entendía del todo, ya estaba de pie. Todo su cuerpo vibraba con una intensidad que Derek solo había visto 2 veces antes. En ambas ocasiones, alguien se estaba muriendo. Tranquila, chica, murmuró Derek, pero Bailey no la escuchaba. Gemía, arañando la puerta, con la mirada fija en algo que él no podía ver. Para cuando llegaron a la escuela primaria Pinewood, la escena era un caos. Maestros sollozando, niños siendo conducidos al interior, y un padre desplomado de rodillas en el estacionamiento, con la cara hundida entre las manos. Mi hija. Solo corrió. La llamé y siguió corriendo. El bosque más allá de la cerca del patio de recreo se alzaba como un muro de sombras. Denso. Impenetrable. Los lugareños lo llamaban el bosque Blackwood. 1000 acres de árboles retorcidos, cabañas de caza abandonadas y barrancos que se tragaban el sonido. 2 excursionistas habían desaparecido allí, hacía 4 años. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. Y Bailey tiraba tan fuerte hacia esos árboles que su collar la estaba estrangulando. 6 horas antes, Hazel Thompson, de 7 años, estaba a salvo. Se despertó temprano, abrazando a su conejito de peluche, la señora Bigotes, y se metió en la cama con su padre, James. Su madre, Rachel, había fallecido hacía 18 meses en un accidente de coche, y James había aprendido a trenzar el pelo con vídeos de YouTube, a preparar almuerzos que no hicieran reír a otros niños y a abrazar a su hija cuando tenía pesadillas. «Papá, ¿crees que mamá puede verme desde el cielo?», preguntó Hazel esa mañana, con sus ojos marrones escudriñando su rostro. James la besó en la frente. «Todos los días, cariño. Cada segundo». La había acompañado a la escuela, cogiendo su pequeña mano. Ella saltaba a su lado, charlando sobre su proyecto de arte, la mariquita que había visto ayer y como su amiga Madison decía que las mariquitas traían buena suerte y cumplían los deseos. En la puerta de la escuela, lo abrazó fuerte, más fuerte que de costumbre, y le susurró: «Te amo, papá». «Yo también te amo, Hazel. Más que a todas las estrellas». Ella sonrió. Esa sonrisa radiante, con los dientes separados, que le daba sentido a todo su mundo. Su impermeable amarillo, el que Rachel le había comprado antes del accidente, le quedaba grande. Las mangas le colgaban por debajo de las manos. Luego cruzó la puerta, con su mochila rebotando y las orejas de la señora Whiskers asomándose por arriba. Ese fue el último momento normal que James Thompson tendría. Porque a las 10:37 de esa mañana, durante el recreo, Hazel había estado jugando en los columpios. Riendo. Normal. Y entonces se detuvo. Su maestra, la señora Patricia Wentz, lo vio. Hazel se quedó completamente inmóvil, mirando fijamente la línea de árboles a 200 metros de distancia. Su rostro se quedó inexpresivo, como si alguien hubiera activado un interruptor en su cerebro. «Hazel, cariño, ¿estás bien?», llamó la señora Owens. No hay respuesta. Entonces Hazel se bajó del columpio, giró hacia el bosque y empezó a caminar. No a correr. Caminaba. Como una sonámbula. Como si la arrastrara un hilo invisible. «Hazel, Hazel, para». Pero Hazel no se detuvo. Caminó más rápido. Luego echó a correr. Cuando la señora Owens llegó a la cerca, Hazel ya había desaparecido en el bosque de Blackwood, engullida por las sombras y el silencio. Derek Holland había sido el responsable de Bailey durante 3 años y todavía no la entendía del todo. Provenía de un programa federal de capacitación que había sido clausurado en circunstancias misteriosas. Su expediente estaba censurado en gran medida. Derek solo sabía que Bailey había estado presente en la escena de un crimen en Wyoming, un caso que involucraba a un depredador en serie y varios niños, y que, después, se había negado a trabajar durante 8 meses. Cuando finalmente volvió a trabajar, era diferente. Podía percibir cosas que otros perros no podían. Un peligro que aún no había ocurrido. Se encuentra en el olor humano. Un miedo tan profundo que ni siquiera quien lo sentía sabía que estaba ahí. Otros cuidadores la llamaban espeluznante. Derek la llamaba extraordinaria. Ahora, mientras Derek le cortaba la correa y se acercaba a la multitud de oficiales en la escuela primaria Pinewood,
El comportamiento de Bailey no se parecía a nada que hubiera visto antes. No solo estaba alerta, estaba frenética, desesperada. Holland, la necesitamos en el sendero ya, ladró la teniente Amanda Cruz, pálida. La niña se llama Hazel Thompson. Tiene 7 años. Su padre dice que estaba bien esta mañana, feliz, normal. Pero durante el recreo, simplemente, se levantó de los columpios, se quedó mirando el bosque y echó a correr. No respondió a las llamadas de los profesores. No miró atrás. Simplemente corrió como si alguien la llamara. ¿Algo la asustó?, preguntó Derek. Nadie vio nada. Ni extraños en la propiedad, ni animales, ni ruidos fuertes, nada. Simplemente, se fue. Como si estuviera en trance. Derek se arrodilló junto a Bailey, dejándola oler una pequeña liga rosa que James le había dado, una de Hazel. El aroma a champú de fresa y a la inocencia infantil. La reacción de Bailey fue inmediata y aterradora. Ella gritó, un sonido que Derek nunca le había oído, y se abalanzó hacia el bosque con tanta fuerza que casi le arrancó la correa de las manos. Tenía los ojos abiertos, desorbitados, llenos de algo que parecía casi reconocimiento. Bailey, tacón. Pero Bailey no caminaba junto a él. Bailey gritaba como solo un perro podía hacerlo, con su cuerpo, con su movimiento, con su desesperada necesidad de correr. Algo anda mal, dijo Derek en voz baja. Algo anda muy, muy mal. Bailey actúa como si conociera la situación, como si ya hubiera estado aquí antes. La teniente Cruz se llevó la mano a su arma. ¿Qué quiere decir? O sea, lo que le pasó a Bailey en Wyoming, el caso que la destruyó, creo que está relacionado con esto. Creo que ella reconoce el patrón. A 15 metros de la línea de árboles, los sonidos de la escuela, las sirenas, el caos, todo se desvaneció. El bosque era un silencio viviente, roto solo por el crujido de las hojas muertas y la respiración agitada de Bailey. Estaba siguiendo algo, pero no era una pista normal. Zigzagueaba, daba la vuelta, gemía en lugares donde no había señales visibles. Era como si siguiera algo invisible, un rastro de emoción, de manipulación, de lo que fuera que había arrastrado a Hazel a ese bosque. Detrás de Derek venían otros 4 oficiales, Cruz, 2 oficiales de patrulla llamados Williams y Chen, y James Thompson, que se había negado a quedarse atrás. Señor Thompson, no debería estar aquí. Si esto es lo que creemos que es. Esa es mi hija, interrumpió James con voz ronca. Es mi niñita. No pienso esperarla en un estacionamiento mientras está aquí. No la voy a perder como perdí a Rachel. Derek asintió. Lo entendía. Si fuera su hijo, nada en el mundo lo detendría. Se adentraron en el bosque. Los árboles eran viejos, robles y pinos nudosos que se retorcían como dedos artríticos. El terreno era irregular, plagado de raíces y agujeros ocultos. La temperatura parecía bajar con cada paso, y la luz que se filtraba a través del dosel se volvía gris y enfermiza. Bailey se detuvo de repente al pie de un enorme roble. Olfateaba frenéticamente, dando vueltas, y luego se sentó, señal de que había encontrado algo. Derek miró hacia abajo. Allí, enganchado en una rama baja, había un trozo de tela amarilla. Ese es su impermeable, susurró James con la voz entrecortada. Es el impermeable de Rachel. Rachel se lo compró antes de morir. Hazel lo usa todos los días. Dice que huele a su mamá. Derek guardó la tela con cuidado. Pero Bailey ya se movía de nuevo, más rápido ahora, con el cuerpo pegado al suelo como si estuviera cazando. También está rastreando algo más, dijo Derek lentamente. No solo a Hazel. Cruz llevó la mano a su arma. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, Bailey está entrenada para detectar el olor humano. Pero actúa como si estuviera rastreando a un depredador. Una amenaza activa. Las palabras provocaron escalofríos en todo el grupo. Siguieron avanzando. El bosque se volvió más oscuro y frío. Los árboles parecían inclinarse, observando. Arriba, los cuervos empezaron a volar en círculo, sus graznidos resonando como advertencias. Entonces Bailey se quedó paralizado. Se le erizó el pelo. Sus labios se separaron mostrando los dientes. Y gruñó, un sonido bajo y primario que hizo que todos los humanos del grupo se quedaran paralizados. ¿Qué pasa, niña?, susurró Derek. Bailey miraba fijamente a algo que había delante. Entre los árboles, apenas visible por la niebla que empezaba a formarse, había una estructura. Una vieja cabaña de caza. Madera podrida, ventanas rotas, musgo creciendo en las paredes, una puerta colgando de una bisagra. Y desde dentro lo oyeron.
Una voz infantil. Cantando. Suave, inquietante y equivocada. Silencio, pequeño bebé. No digas ni una palabra. James se tambaleó hacia adelante, pero Cruz lo agarró. Espera. No sabemos qué hay ahí dentro. No sabemos si estás sola. Esa es mi hija cantando. Hazel. Su voz resonó por el bosque. El canto cesó. Durante 3 latidos solo hubo silencio. Y entonces empezó de nuevo. La misma canción. La misma melodía. Pero de alguna manera diferente. Más plana. Como una grabación. Señor Thompson, si hay alguien ahí dentro con ella, si nos equivocamos, podríamos ponerla en mayor peligro. Pero Bailey ya había tomado la decisión por ellos. Se liberó del agarre de Derek y corrió hacia la cabaña, sus patas arrancando tierra, su cuerpo un borrón de músculos y furia protectora. Bailey, no. Derek corrió tras ella, con el corazón latiéndole con fuerza. Los demás oficiales lo siguieron, con las armas desenfundadas, el miedo y la adrenalina corriendo por sus venas. Bailey golpeó la puerta de la cabina con todo su peso y la madera podrida explotó hacia adentro. El olor los impactó primero. Descomposición. Moho. Químicos. Y debajo, algo dulce y desagradable, como flores dejadas demasiado tiempo en un jarrón. Dentro, la cabina era una pesadilla. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles. Cientos. Miles. Dibujos a crayón de familias con palitos, casas con chimeneas humeantes, soles sonrientes, arcoíris. Pero eran viejos, amarillentos, algunos rotos y manchados con lo que parecían daños por agua o rasgaduras. En el centro de la habitación había una mesa con una lámpara de queroseno, un cuaderno lleno de escritura densa y una colección de pequeños objetos cuidadosamente dispuestos como un santuario. Un zapato, una cinta para el pelo, un coche de juguete roto, un chupete de bebé, una pulsera de plata deslustrada. Trofeos. Recuerdos. Evidencia de los horrores ocurridos en este lugar. Y en la esquina, sentada sobre un colchón sucio con resortes sobresaliendo, estaba Hazel Thompson. Ella se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, cantándole a la señora Whiskys, con los ojos desenfocados y vidriosos, su rostro flácido y vacío. Calla, pequeño, no digas ni una palabra. Mamá te va a comprar un ruiseñor. Hazel. James se abrió paso entre los agentes y se arrodilló frente a su hija, agarrándola por los hombros. Cariño, soy papá. Estoy aquí. Ya estás a salvo. Mírame. Por favor, mírame. Pero Hazel no respondió. Ni siquiera parpadeó. Siguió cantando, con una voz monótona y mecánica, como si fuera una muñeca con una laringe de cuerda. Hazel, cariño, soy papá. Soy yo. Vuelve conmigo, pequeña. Nada. Derek se sintió mal. Había visto reacciones traumáticas antes, pero esto era diferente. Era una disociación total. Lo que le hubiera pasado a Hazel en esta cabaña, la había desconectado de la realidad. Bailey pasó junto a ellos, todavía gruñendo, con la vista puesta en la parte trasera de la cabaña. Había otra puerta, una pesada, reforzada con soportes metálicos y cerrada con un grueso candado. A Derek se le heló la sangre. Cruz, pide refuerzos. Ya. Y llama a los paramédicos. Varias ambulancias. ¿Múltiples? Preguntó Williams. Bailey arañaba la puerta cerrada, frenética, dejando marcas en la madera. Ladraba, agudo e insistente, la señal que usaba cuando encontraba a alguien con vida. Bailey, huele algo, dijo Derek. Hay alguien vivo detrás de esa puerta. Chen dio un paso al frente con un cizalla de su cinturón táctico. A la de 3. 1, 2. La cerradura se rompió. Derek abrió la puerta de una patada, con su linterna cortando la oscuridad. La habitación de al lado era diminuta. Apenas había un armario. Suelo de tierra. Paredes de piedra. Sin ventanas. Y dentro, acurrucados en un rincón, estaban 2 niños. Un niño, de unos 9 años. Sucio, demacrado, con los ojos abiertos y aterrorizados, abrazando protectoramente a una niña más pequeña, de unos 5 años, que estaba inconsciente o dormida, respirando con dificultad. Por favor, susurró el chico con la voz quebrada y áspera. Por favor, no nos hagas daño. Por favor. Seré bueno. Te lo prometo. Pero no le hagas daño a mi hermana. A Cruz se le quebró la voz. Dios mío. Dios mío. Ese es Owen Michey. Lleva 14 meses desaparecido. Y la chica, esa es Lily Michey. Su hermana. Desaparecieron de un parque en el condado de Riverside. 14 meses. 14 meses en este agujero en el suelo.
La visión de Derek se nubló de rabia y dolor. Enfundó su arma y se movió lentamente, con las manos en alto y la voz suave. Owen, me llamo Derek. Soy policía. Estás a salvo. Te sacaremos de aquí. Te llevaremos a casa. Owen lo miró fijamente, sin comprender. Como si la palabra, hogar, ya no significara nada. Mi hermana, susurró Owen. ¿Está bien mi hermana? Ayer dejó de despertarse. Dijo que si no despertaba, se la llevaría para siempre. La tenemos, dijo Derek con un nudo en la garganta. Los tenemos a ambos. Nadie volverá a llevarse a nadie. Los paramédicos entraron corriendo. Owen se resistió al principio, gritando, pensando que los separarían de Lily. Le tomó 10 minutos de persuasión antes de que se la llevaran. James se sentó en el suelo con Hazel, meciéndola, con lágrimas corriendo por su rostro. Ella aún no había respondido. Aún no lo había mirado. Vuelve conmigo, cariño, susurró James. Por favor. Papá te necesita. Papá no puede hacer esto sin ti. Vuelve. Pero Hazel siguió cantando esa horrible canción, una y otra vez, como un disco rayado. El bosque de Blackwood explotó de actividad. En 30 minutos, el bosque estaba invadido por policías, agentes del FBI, equipos forenses, paramédicos, unidades caninas para búsqueda de cadáveres y helicópteros de búsqueda que volaban en círculos sobre él. Hazel, Owen y Lily fueron trasladados de urgencia a ambulancias. Hazel seguía inconsciente, sumida en una especie de estado de fuga traumática. Owen estaba deshidratado, desnutrido, cubierto de llagas infectadas, pero lo suficientemente consciente como para sollozar cuando los paramédicos lo envolvieron en una manta térmica y le dieron agua. Nos acogió, repetía Owen con voz hueca. El hombre de la voz amable. Dijo que nuestros padres ya no nos querían. Dijo que éramos especiales. Dijo que era el único que nos amaba. Lily se encontraba en estado crítico. Deshidratación severa, desnutrición y posible neumonía. Los médicos no estaban seguros de si sobreviviría la noche. James se sentó en la parte trasera de la ambulancia con Hazel, tomándole la mano, susurrándole y rogándole que regresara. Te quiero, Hazel. Te quiero muchísimo. Mamá te quiere. Estamos aquí. Te esperamos. Por favor, vuelve con nosotros, cariño. Pero Hazel se quedó mirando a la nada, tarareando esa canción. Dentro de la cabaña, los equipos forenses lo documentaban todo. Los dibujos. Los trofeos. El cuaderno. Derek se quedó de pie frente a ese cuaderno, leyendo las entradas escritas a mano con creciente horror. Era un diario. Un registro meticuloso y detallado de observación, aseo, secuestro y justificación retorcida, escrito con letra pulcra y cuidadosa. 12 de septiembre. Volví a ver a la niña en la primaria. Sigue de luto por su madre. Perfecto. El duelo abre puertas. Me escuchará cuando la llame. 20 de septiembre. El niño se está adaptando bien a la enseñanza. Ya no llora por la noche. Está aprendiendo que el amor requiere obediencia. Su hermana es más difícil, pero aprenderá. 3 de octubre. He preparado la cabaña para la nueva niña. Vendrá voluntariamente. Siempre lo hacen cuando les canto con la voz de sus madres. Los niños afligidos me escuchan de forma diferente. Están desesperados por creer. Desesperados por volver a ser amados. 8 de octubre. Hoy es el día. La llamaré. Vendrá. Y será mía para siempre. Estaba usando algún tipo de manipulación psicológica, dijo la agente especial del FBI Nicole Harris, quien llegó en helicóptero desde la oficina regional. Posiblemente, desencadenantes auditivos, imitación de voz, sugestión hipnótica combinada con la explotación del trauma del duelo. Ya hemos visto esto antes con depredadores altamente sofisticados que atacan a niños emocionalmente vulnerables. La madre de Hazel murió hace 18 meses, dijo Derek en voz baja, con las manos temblorosas. Ha estado de luto. Extraña a su madre cada día. Eso la convirtió en el blanco perfecto. Harris asintió con gravedad. La habría investigado a fondo. Redes sociales, obituarios, expedientes escolares. Lo habría aprendido todo sobre su madre, su voz, sus gestos, sus canciones favoritas. Luego usaría esa información para atraer a Hazel, para hacerle creer que su madre la llamaba. ¿Pero dónde está?, preguntó Cruz. ¿Dónde está el cabrón que hizo esto? Fue entonces cuando Bailey empezó a ladrar de nuevo. No eran los ladridos frenéticos de antes. Esto era diferente. Este era el ladrido que Bailey usaba para amenazas activas. Para el peligro que se acercaba. Ahora estaba fuera de la cabaña, de cara al bosque más profundo, con el cuerpo rígido y todos los músculos tensos.
Derek salió al porche podrido. Bailey. Y entonces lo oyó. Pasos. Lentos. Deliberados. Crujiendo entre hojas muertas. Acercándose. Entre los árboles, una figura emergió de la niebla. Era alto, delgado, vestía un abrigo largo marrón y un sombrero de ala ancha que le ocultaba el rostro. En una mano llevaba una bolsa de lona. Se movía con una calma inquietante, como si estuviera dando un paseo vespertino por su propiedad. Cuando estaba a 30 pies de distancia, se detuvo. Y sonrió. Una sonrisa cálida y paternal. «Encontraste a mis hijos», dijo el hombre. Su voz era suave, casi dulce, como la de una maestra de kinder. Esperaba que tuvieran más tiempo. Aún no estaban listos para el mundo exterior. Aún les quedaba mucho por aprender sobre el amor verdadero. 10 armas aparecieron simultáneamente. Al suelo ya. Las manos donde podamos verlas. Pero el hombre no se movió. Simplemente siguió sonriendo con esa horrible y dulce sonrisa. «¿Crees que los has salvado?», dijo, mirando directamente a Derek. «Pero solo lo has empeorado. Nunca volverán a estar completos. Han oído la verdad. Han sentido un amor verdadero e incondicional. Y una vez que lo sientes, el mundo exterior se vuelve frío, cruel e insoportable. Última advertencia. Al suelo». La mirada del hombre se posó en Bailey. «¡Qué animal tan hermoso! Ella lo sabe, ¿verdad? Puede sentir lo que soy. Ya ha sentido los de mi especie antes». Bailey estaba temblando. Su gruñido era continuo. Cada músculo estaba listo para explotar en violencia. «Ella estaba allí en Wyoming», continuó el hombre, ladeando la cabeza. «Estuvo allí cuando encontraron la cabaña de Daniel. Vio lo que construimos juntos, los niños y yo. El amor que creamos. Y algo la destrozó, ¿verdad? Porque no podía entender. Los animales no pueden comprender la trascendencia». Derek sintió un escalofrío en las venas. Este hombre sabía de Wyoming. Sabía del pasado de Bailey. Sabía del caso que la había destrozado. «Abajo. Ahora. Última advertencia». El hombre finalmente se movió, pero no para obedecer. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Bailey no esperó la orden. Se lanzó hacia adelante como un misil, recorriendo 9 metros en menos de 2 segundos, una mancha de dientes y furia protectora. El hombre sacó un cuchillo de caza con filo dentado, pero Bailey fue más rápido. Ella lo golpeó a la altura del pecho, sus mandíbulas aferrándose a su antebrazo con fuerza aplastante. Su peso e impulso lo empujaron hacia atrás, contra el suelo. El cuchillo salió volando, dando vueltas entre las hojas muertas. Los agentes se abalanzaron sobre él. En cuestión de segundos, el hombre estaba boca abajo en el suelo, con las manos atadas a la espalda y la sangre manando de su brazo. Bailey seguía de pie junto a él, mostrando los dientes. «Buena chica», suspiró Derek. «Buena chica, Bailey. Lo tienes». Mientras levantaban al hombre, el agente Harris le quitó el sombrero. Derek sintió que se le encogía el estómago. El hombre rondaba los 50, con rostro amable, mirada tierna y una sonrisa dulce. Parecía un abuelo. Alguien que hacía voluntariado en la iglesia y ayudaba a las ancianas a cruzar la calle. «Se llama Thomas Whitmore», dijo Harris, con la voz temblorosa por la rabia apenas contenida. Era psicólogo infantil. 30 años de experiencia. Especializado en terapia de duelo para niños que habían perdido a sus padres. Llevamos 8 meses con él, pero no teníamos pruebas. Ninguna evidencia. Solo patrones y sospechas. Es sospechoso de al menos 17 desapariciones en 6 estados. 17 niños. 17 familias destruidas. Y casi había tenido 3 más. Thomas miró a los oficiales que lo rodeaban y seguía sonriendo. «Los niños me adoran. Pregúntenles. Ellos se lo dirán. Les doy lo que sus padres nunca pudieron darles. Aceptación absoluta e incondicional. Soy el único que nunca los abandonará. Nunca los decepcionará. Nunca morirá ni los abandonará. Soy su salvación». Cruz dio un paso adelante y le dio una bofetada. «Fuerte. Eres un monstruo». La sonrisa de Thomas nunca se desvaneció. «Soy el único honesto aquí. Todos ustedes les mienten a los niños todos los días. Les dicen que están a salvo. Les dicen que el mundo es bueno. Les dicen que sus padres muertos están en un lugar mejor. Yo les digo la verdad, que la única seguridad está en mi amor. Y me creen, porque en el fondo, saben que tengo razón». Derek quería golpearlo. Quería que Bailey lo destrozara. Pero en lugar de eso, se dio la vuelta. Porque prestarle atención a este hombre, incluso con enojo, era justo lo que quería.
A Thomas Whitmore se lo llevaron esposado, todavía sonriendo, todavía tranquilo, todavía convencido de que no había hecho nada malo. Y en la ambulancia, Hazel Thompson seguía cantando la canción de cuna de su madre, atrapada en una prisión construida de dolor y mentiras. En el Hospital Regional Mercy, Hazel Thompson todavía no hablaba. La habían examinado, hidratado y se le había administrado un sedante suave. Físicamente, estaba ilesa. No presentaba señales de abuso sexual ni lesiones, salvo algunos rasguños por correr por el bosque. Pero mentalmente, ella se había ido. Completamente ausente. La doctora, Mónica Reeves, psicóloga infantil especializada en trauma y disociación, se sentó junto a la cama del hospital de Hazel y le habló en voz baja y tranquilizadora. Hazel, me llamo doctora. Mónica, ya estás a salvo. Tu papá está justo afuera de esa puerta. Te quiere mucho. ¿Puedes contarme qué pasó en el bosque? ¿Puedes decirme qué te dijo el hombre? Hazel no respondió. Se quedó mirando al techo, aferrada a la señora Whiskers con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. James se quedó en la puerta, con el corazón destrozándose cada vez más. ¿Por qué no habla? ¿Por qué no me mira? ¿Hice algo mal? ¿Le fallé? Señor Thompson, no. No le falló a nadie, dijo el doctor Reeves con suavidad. Hazel está experimentando algo llamado fuga disociativa. Su mente se ha bloqueado para protegerla de un trauma abrumador. Lo que sea que ese hombre haya hecho, lo que sea que haya dicho, creó una prisión psicológica. Y ella está encerrada en ella. Necesitamos encontrar la manera de traerla de vuelta con cuidado. Forzarla podría empeorar las cosas. ¿Cuánto tiempo? Susurró James. ¿Cuánto tiempo estará así? No lo sé. Días. Semanas. Quizás más. Cada anillo es diferente. James se hundió en una silla, con la cara entre las manos. No puedo perderla también. No puedo perderlas a las dos. Rachel se ha ido. Si Hazel no regresa, no me queda nada. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una enfermera abrió la puerta y entró Bailey, con la correa sujeta sin apretar por Derek. La había traído con la esperanza de que la presencia de la perra la ayudara. Bailey seguía siendo una canina de servicio, pero en momentos como este, era algo más. Algo casi sagrado. Caminó silenciosamente por el estéril suelo del hospital hasta la cama de Hazel. Se sentó. Apoyó la barbilla en el borde del colchón, mirando a la niña con esos penetrantes ojos azules que parecían ver directamente en el alma. Durante un largo momento no ocurrió nada. Entonces, lentamente, como quien despierta de un sueño profundo, los ojos de Hazel se movieron. Se enfocaron. Se posaron en Bailey. Su mano se extendió, temblando, y tocó la cabeza de Bailey. «Perrito», susurró Hazel. Su primera palabra en 6 horas. James se atragantó con un sollozo y se tapó la boca con la mano. Bailey no se movió. Simplemente dejó que Hazel la acariciara, paciente, firme y completamente presente. «El perrito me encontró», dijo Hazel, con voz baja, confundida y distante. Estaba tan lejos. Estaba en el lugar oscuro donde estaba mamá. Y el hombre dijo que mamá lo envió. Dijo que mamá no podía venir sola, así que lo envió. Dijo que si amaba a mamá, tenía que ir con él. A James se le heló la sangre. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No. Conocía la voz de mamá, continuó Hazel, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cantaba la canción de mamá. La que cantaba cuando tenía miedo. Silencio, pequeño. Pero estaba mal. Su voz sonaba como la de mamá, pero se sentía mal. Como algo que se hacía pasar por mamá. Pero yo deseaba con todas mis fuerzas que fuera real. Así que fui. Corrí al bosque porque pensé que mamá estaba allí. El doctor Reeves se inclinó con cuidado. Hazel, eres muy valiente. ¿Puedes contarme qué pasó al llegar a la cabaña? ¿Qué hizo el hombre? Los ojos de Hazel se llenaron de lágrimas. Dijo que yo era especial. Dijo que mamá le dijo que me cuidara porque papá no podía solo. Dijo que papá estaba triste y destrozado, y que yo lo entristecía aún más con solo estar allí. Dijo que lo mejor que podía hacer por papá era desaparecer, para que papá pudiera olvidar y ser feliz de nuevo. James emitió un sonido como el de un animal herido. No, cariño, eso no es verdad. Es mentira. Eres lo único que me hace feliz. Eres la única razón por la que sigo aquí. Pero Hazel no lo miraba. Seguía mirando a Bailey, acariciando su pelaje como si fuera lo único que la mantenía anclada en la realidad. El hombre seguía cantando, susurró Hazel. Y cantando. Y cantando. Y yo no podía recordar nada más. No recordaba mi nombre,
ni mi habitación, ni mi escuela. Solo recordaba la canción, su voz y lo cansada que estaba. Dijo que si me dormía, despertaría con mamá. Así que quise dormir. Quise dormir para siempre. La habitación estaba en silencio salvo por el llanto silencioso de James. Pero entonces llegó el perrito, dijo Hazel, con la voz un poco más fuerte. Y cuando lo vi, recordé algo. Recordé que mamá decía que los perros siempre distinguen a la gente buena de la mala. Y el perrito le ladraba al hombre. Era cruel con él. Así que pensé, tal vez el hombre era malo. Tal vez mentía sobre mamá. Tal vez mamá no lo envió. Tal vez el perrito vino a salvarme. Miró a Derek con la mirada escrutadora. Mami envió al perrito. Derek tenía la garganta demasiado apretada para hablar. Solo asintió. Tu mamá envió a Bailey, logró decir por fin. Porque tu mamá te quiere. Y quería que volvieras a casa. A tu verdadero hogar. Con tu papá, que te quiere más que a nada en el mundo. Hazel finalmente miró a James. Realmente lo miró. Papá. James corrió a su lado, la rodeó con sus brazos y la atrajo hacia sí. Estoy aquí, cariño. Estoy aquí. Te tengo. Estás a salvo. Estás en casa. Y nunca jamás dejaré que nada te vuelva a hacer daño. Lo prometo. Lo prometo por la memoria de mamá. Hazel hundió la cara en su pecho y sollozó. Sollozos profundos y desgarradores que la estremecieron por completo. 14 meses de duelo por su madre, 6 horas de tortura psicológica y la aterradora certeza de lo cerca que había estado de desaparecer para siempre. Pero ella estaba llorando. Ella estaba sintiendo. Ella había vuelto. Y Bailey se quedó allí junto a ellos. Su presencia era una promesa silenciosa. Te encontré. Te traje a casa. Ahora estás a salvo. La investigación de los crímenes de Thomas Whitmore tardaría meses en resolverse por completo, pero los descubrimientos iniciales fueron suficientes para revolver estómagos y romper corazones. Su casa, una modesta casa de 2 pisos en un tranquilo suburbio arbolado, era una casa de los horrores escondida detrás de cercas blancas y rosales. El sótano se había convertido en un sofisticado estudio de grabación. Llevaba años creando pistas de audio, canciones infantiles, canciones de cuna, cuentos para dormir, grabaciones meditativas, todo ello con capas de mensajes subliminales y frecuencias diseñadas específicamente para inducir estados de trance en mentes jóvenes, traumatizadas y afligidas. Se había enfocado en niños que habían perdido a sus padres, que estaban sumidos en el dolor, que eran vulnerables y estaban desesperados, y que harían cualquier cosa para volver a conectar con su ser querido. Perdido. Los investigaba obsesivamente, a través de su consulta, de los expedientes escolares a los que accedía mediante contactos profesionales, de las redes sociales, de obituarios y libros de visitas de funerarias. Aprendió sus rutinas, sus canciones favoritas, las voces de sus padres fallecidos gracias a los vídeos funerarios y a las películas caseras publicadas en línea. Luego usaba un sofisticado software de audio para recrear digitalmente esas voces. Grababa conversaciones. Atraía a los niños con lo que más deseaban en el mundo, su padre fallecido, llamándolos a casa, diciéndoles que los amaban, prometiéndoles el reencuentro. Es uno de los sistemas depredadores más sofisticados y psicológicamente crueles que hemos encontrado, declaró el agente Harris al grupo de trabajo reunido en una sombría sesión informativa. Thomas Whitmore lleva operando al menos 20 años. Lo hemos vinculado definitivamente con 31 casos de menores desaparecidos en 8 estados. Hemos recuperado a 3 con vida, Hazel, Owen y Lily. Hemos recuperado 9 conjuntos de restos de diversos lugares vinculados a Whitmore. Eso deja 19 niños aún desaparecidos. La habitación estaba en silencio. Pesado. ¿Qué pasó con los demás? Preguntó la teniente Cruz en voz baja, aunque ya sabía la respuesta. El rostro de Harris estaba tallado en piedra. Perros rastreadores de cadáveres están buscando en el bosque Blackwood y en otros 3 lugares. Ya hemos encontrado 6 fosas comunes más. Los equipos forenses están trabajando para identificar los restos. Esto llevará meses, quizás años. Pero los encontraremos a todos. Los traeremos a casa. 6 niños más que no pudieron crecer. 6 familias más que finalmente tendrían respuestas, pero ningún consuelo. Derek pensó en el comportamiento frenético de Bailey en la cabaña. La forma en que había arañado la puerta cerrada donde Owen y Lily se habían escondido. Ella lo sabía. De alguna manera, contra toda lógica, sabía que aún había niños vivos allí. Aún había una oportunidad de salvar a alguien. ¿Cómo los controlaba?, preguntó Derek. Owen estuvo en esa cabaña 14 meses. Hazel solo estuvo allí unas horas,
pero estaba completamente disociada. ¿Qué les hacía? Condicionamiento psicológico combinado con manipulación fisiológica, explicó el doctor Raymond Foster, psiquiatra forense consultor del caso. Utilizaba privación de sueño, restricción calórica, manipulación auditiva, privación sensorial y lo que llamamos afecto coercitivo. Abrumaba al niño con declaraciones de amor y de que era especial, creando un vínculo traumático y luego retirándolo como castigo. El niño se vuelve completamente dependiente del abusador para su regulación emocional y psicológica. Su sentido de la realidad se ve moldeado por la narrativa del abusador. Hazel dijo que no recordaba su propio nombre, dijo James con voz ronca. Le habían permitido entrar en la sesión informativa porque su testimonio sería crucial. Dijo que lo olvidó todo menos la canción. ¿Cómo es posible en tan solo unas horas? El duelo hace a los niños increíblemente susceptibles a este tipo de manipulación, dijo el doctor Foster con dulzura. Hazel ya se encontraba en un estado psicológico vulnerable. Estaba desesperada por conectar con su madre. Whitmore explotó esa desesperación con precisión quirúrgica. Usó su amor por su madre como arma en su contra. Para ella, obedecer a Whitmore era lo mismo que amar a su madre. Resistirse a él era como traicionar la memoria de su madre. Es devastadoramente efectivo. Es un monstruo, dijo James rotundamente, con las manos temblorosas. Sí, coincidió el doctor Foster. Pero un monstruo sumamente inteligente, paciente y metódico. Lo que hace que lo ocurrido hoy sea aún más extraordinario. ¿Qué quieres decir? Hazel escapó de su condicionamiento. Algo rompió la prisión psicológica que había construido. Y creo que fue su perro, agente Holland. Todas las miradas se volvieron hacia Derek y hacia Bailey, que yacía a sus pies, con la cabeza sobre sus patas. La presencia de Bailey en la cabaña perturbó su control, continuó el doctor Foster. Los perros, especialmente los perros de trabajo altamente entrenados, emiten una especie de autenticidad emocional a la que los humanos responden subconscientemente. No pueden mentir. No pueden manipular. No pueden fingir. Cuando Hazel vio a Bailey, una parte de su cerebro traumatizado reconoció la verdadera seguridad. La verdadera protección. La verdadera verdad. Abrió una grieta en la prisión psicológica que Whitmore había construido. Esa grieta fue suficiente para salvar su mente. Derek miró a Bailey. Ella lo miró con esos ojos sabios y antiguos. Había salvado a Hazel 2 veces. Una al encontrarla. Y otra simplemente por ser exactamente lo que era. Leal, honesta, auténtica e incorruptible. En un mundo lleno de mentiras y monstruos, Bailey era lo único que no podía corromperse. Y eso hizo toda la diferencia. 3 semanas después, Hazel Thompson dio sus primeros pasos hacia la normalidad. Iba a terapia 4 veces por semana. Tenía pesadillas todas las noches. A veces olvidaba dónde estaba y entraba en pánico, pensando que estaba de vuelta en la cabaña, oyendo la voz de Thomas Whitmore cantando la canción de cuna de su madre. Pero ella se estaba recuperando. Lentamente. Dolorosamente. Pero sanando. James se había tomado una excedencia de su trabajo como contable para estar con ella a tiempo completo. Habían empezado pequeños rituales para reconstruir la normalidad. Panqueques matutinos con forma de animales. Paseos por el parque por la tarde. No cerca de ningún bosque. Por ahora. Estaban prohibidos. Cuentos para dormir que James inventaba sobre una valiente conejita llamada la señora Bigotes que se embarcaba en aventuras y siempre regresaba a casa sana y salva. Y una vez a la semana, como un reloj, Derek Holland visitaba a Bailey. Esas visitas eran la parte favorita de la semana de Hazel. Se sentaba en el suelo de la sala, Bailey se acostaba a su lado y Hazel hablaba. A veces sobre la escuela, a la que había regresado después de 2 semanas. A veces sobre su madre, sobre cómo la extrañaba, sobre la culpa que sentía por haber creído las mentiras del hombre. A veces sobre la cabaña, los recuerdos, el miedo que aún vivía en su pecho como una piedra fría. Bailey simplemente escuchaba. Paciente. Presente. Sin prejuicios. ¿Por qué Bailey me hace sentir mejor?, preguntó Hazel una tarde, con su pequeña mano enterrada en el espeso pelaje de Bailey. Derek sonrió. Porque Bailey entiende cosas que la gente no siempre entiende. Sabe lo que es tener miedo. Y sabe lo que es ser valiente incluso cuando uno está aterrorizado por dentro. Bailey alguna vez estuvo realmente asustado. Sí, dijo Derek en voz baja. Antes de conocerla, Bailey pasó por algo muy duro. Estaba en un lugar donde a los niños les pasaban cosas malas. Y vio cosas que la lastimaron. Cosas que la hicieron dejar de querer trabajar. Estaba demasiado triste y asustada.
Hazel lo miró con esos grandes ojos marrones que habían visto demasiado. Pero mejoró. Lo hizo. Le llevó tiempo. Le tomó gente que la quería y fue paciente con ella. Pero mejoró. Y ahora ayuda a otras personas a mejorar también. Les ayuda a recordar que incluso cuando ocurren cosas aterradoras, todavía hay cosas buenas en el mundo. Todavía hay héroes. Y a veces los héroes tienen 4 patas y pelaje. Hazel asintió solemnemente. Luego se inclinó y le susurró a Bailey al oído. Gracias por encontrarme. Gracias por recordarme que papá me quiere. Gracias por ser bueno cuando todo iba mal. La cola de Bailey golpeó una vez contra el suelo. Al otro lado de la ciudad, Owen Michie estaba teniendo momentos más difíciles. 14 meses de cautiverio le habían dejado cicatrices que jamás sanarían del todo. Se encontraba en un centro de tratamiento residencial, trabajando con especialistas que entendían el trauma complejo del desarrollo. Su hermana, Lily, había pasado 2 semanas en cuidados intensivos, pero se recuperó. Era demasiado pequeña para recordar la mayor parte de lo sucedido, lo cual, según los médicos, fue una suerte. Pero Owen lo recordaba todo. Cada día, cada mentira, cada momento de miedo. Pero había empezado a dibujar de nuevo. Fotos de su familia, su perro, su habitación en casa, un futuro donde estaría a salvo. Estaba encontrando el camino de regreso, una foto a la vez. Una sesión de terapia a la vez. Un día a la vez. Y Thomas Whitmore estaba sentado en una prisión de máxima seguridad, esperando el juicio. Nunca volvería a ver la luz del día. Se le garantizaron múltiples cadenas perpetuas. Las pruebas eran abrumadoras, los crímenes incalificables, las víctimas incontables. No concedió entrevistas. No mostró remordimiento alguno. En su diario de prisión, escribió, nunca lo entenderán. Los niños escucharon la verdad. Les di amor incondicional. Ese regalo me sobrevivirá. Ese regalo resonará en sus almas para siempre. No me arrepiento de nada. El mundo lo recordaría como un monstruo. Y ese era el único legado que merecía. 6 meses después del rescate, la ciudad celebró una ceremonia. Era una radiante mañana de sábado en el ayuntamiento, y la plaza estaba abarrotada de cientos de personas. Cámaras de noticias de 3 estados. Familias. Oficiales. Funcionarios municipales. Y un pastor belga Malinois muy confundido que no entendía por qué todos aplaudían ni por qué había una alfombra roja. A Bailey le habían concedido la medalla al valor, el máximo honor que el departamento de policía podía otorgar a un oficial K9. Ella se sentó en el escenario junto a Derek, luciendo un collar nuevo con su medalla adjunta, mirando a la multitud con la cabeza inclinada como, ¿es porque hice mi trabajo? Literalmente, solo estaba haciendo mi trabajo. El capitán Richard Thompson subió al podio y su voz resonó por toda la plaza. Estamos aquí hoy para honrar a una heroína. La canina Bailey ha servido a esta comunidad con distinción durante 3 años, pero sus acciones hace 6 meses fueron mucho más allá del deber. Encontró a Hazel Thompson. Encontró a Owen Michie y a su hermana Lily. Detuvo a un depredador que había destruido innumerables vidas en varios estados. Hizo lo que entrenamos a los perros, pero lo hizo con un instinto, una inteligencia y una valentía que aún nos maravillan. La multitud estalló en aplausos. Hazel, sentada a la primera fila junto a su padre, aplaudió con tanta fuerza que sus manos se pusieron rojas. El agente, Derek Holland, el encargado de Bailey, me dijo algo que creo que refleja la esencia de nuestra labor como agentes del orden. Dijo, Bailey no distingue entre buenos y malos. No ve política ni complejidad. Solo ve a quienes necesitan ayuda y a quienes hay que detener. Y siempre sabe quién es quién. Más aplausos. Derek sintió que se le cerraba la garganta por la emoción. En un mundo a menudo complejo y gris, Bailey nos recuerda que algunas cosas son maravillosamente sencillas. Protege a los inocentes. Detén el mal. Nunca te rindas. Nunca dejes de luchar. Hoy, celebramos no solo a un perro, sino a un compañero, un guardián, un héroe y un recordatorio de lo que es la verdadera bondad. Llamaron a Derek y Bailey al frente. El alcalde entregó la medalla. Las cámaras destellaron. La multitud vitoreó. Y luego Hazel subió al escenario. Sostenía un dibujo que había hecho en arteterapia. Mostraba a una niña con un impermeable amarillo y un perro grande de ojos azules, de pie en un bosque, con el sol abriéndose paso entre los árboles y flores floreciendo en el suelo. En la parte inferior, con una cuidadosa letra de un niño de 7 años, decía, Bailey me salvó. Ahora salvaré a otros cuando crezca. Hazel se lo ofreció a Derek. Esto es para Bailey. Para que sepa que estoy bien.
para que sepa que su trabajo funcionó. Derek tomó el dibujo, con los ojos llenos de lágrimas. Ella lo sabe, Hazel. Siempre lo has sabido. Y está muy orgullosa de ti. Hazel se arrodilló y rodeó el cuello de Bailey con sus brazos. Bailey, quien había sido entrenada para ser estoica y profesional, hizo algo que rara vez hacía. Le lamió la cara a Hazel. Luego apoyó la cabeza en su hombro. La multitud se volvió loca. Lágrimas, risas, aplausos que sacudieron toda la plaza. En ese momento, todos entendieron. No se trataba simplemente de un perro que encontraba a un niño desaparecido. Se trataba del vínculo entre la inocencia y la protección. Entre el trauma y la sanación. Entre la oscuridad que nos acecha y la luz que se niega a dejarnos ir. Se trataba de la promesa de que incluso en nuestros peores momentos, alguien nos está buscando. Y nunca, nunca se detendrán hasta traernos a casa. Un año después, el mundo había pasado a nuevos titulares, nuevas tragedias, nuevos héroes. Pero las personas que estuvieron en el centro de ese terrible día lo llevarían consigo para siempre. Hazel Thompson tenía 8 años. Había vuelto a la escuela, una escuela nueva, donde nadie conocía su historia menos que ella decidiera compartirla. Estaba en terapia, pero las pesadillas eran menos frecuentes. Se había unido a un equipo de fútbol. Había hecho nuevos amigos. Había aprendido a reír de nuevo sin culpa. Aún conservaba a la señora Bigotes, pero el conejito de peluche ya no era una manta de seguridad. Era solo un juguete querido. Un recordatorio de quién había sido y en quién se estaba convirtiendo. Había empezado a trabajar como voluntaria en un refugio de animales los fines de semana con su padre. Le había dicho a James que quería ayudar a animales como Bailey, animales que habían sufrido pero que habían aprendido a confiar de nuevo. Cuando crezca, le había dicho a su terapeuta, quiero trabajar con niños que han pasado miedo como yo. Quiero mostrarles que todo mejora. Que uno puede estar roto y aún así recomponerse. Que las cosas malas no tienen por qué ser el final de la historia. Y una vez al mes, como un reloj, le preguntaba a su padre, ¿podemos ver a Bailey hoy? La respuesta siempre fue sí. Owen Michie había regresado con su familia y estaba reconstruyendo su vida lenta y dolorosamente. El camino era más largo para él, más pedregoso, lleno de reveses y días oscuros. Había testificado contra Thomas Whitmore mediante videovigilancia, con un perro de terapia a su lado. Sus palabras contribuyeron a que Whitmore nunca volviera a ver la libertad. Owen había vuelto a la escuela. No siempre le iba bien. A veces el miedo volvía. A veces, las mentiras que Whitmore le había dicho parecían más reales que la verdad. Pero tenía gente que lo quería. Tenía una familia que nunca dejó de buscarlo. Tenía una hermana pequeña que estaba viva porque él la había protegido. Y tenía esperanza. Una esperanza frágil y tentativa de que tal vez, algún día, las pesadillas terminarían. Lily Michie era demasiado joven para recordar la mayor parte de lo sucedido. Los médicos lo llamaron una bendición. Su hermano lo consideró lo único bueno que les quedó de su cautiverio. Ya tenía 6 años, sana y feliz, con solo fragmentos de recuerdos de aquellos meses oscuros. A veces tenía pesadillas con una habitación oscura y un hombre cantando. Pero sus padres y su hermano la abrazaban, y las pesadillas se desvanecían. Ella iba a estar bien. Thomas Whitmore moriría en prisión. Múltiples cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. El FBI lo había vinculado definitivamente con 31 niños desaparecidos en 8 estados. Habían recuperado 14 cuerpos. 17 familias aún esperaban respuestas que quizá nunca llegarían. No dio entrevistas. No mostró remordimiento. No expresó arrepentimiento. En su última entrada en el diario de la prisión, antes de dejar de escribir por completo, escribió, los amé con pureza. El mundo los corrompió, los lastimó, los abandonó. Les ofrecí salvación. Algún día lo entenderán. Cuando sean mayores y estén destrozados por este mundo cruel, recordarán mi amor y desearán haberse quedado. Estaba previsto que muriera en prisión. Solo, olvidado por todos, excepto por las familias cuyas vidas había destruido. El mundo solo lo recordaría como un monstruo. Y eso era exactamente lo que se merecía. Derek Holland y Muralla Exterior continuaron su trabajo. Durante el año siguiente, encontraron a 11 personas más desaparecidas, entre ellas un bebé secuestrado, un anciano con demencia que había vagado por un barranco, una adolescente que había sido mantenida cautiva por una red de tráfico de personas y 3 excursionistas perdidos que habían caído en un sistema de cuevas. La reputación de Bailey había crecido.
Otros departamentos la solicitaban para casos de alto riesgo. Se había convertido en una leyenda en los círculos policiales, la perra capaz de encontrar a cualquiera, en cualquier lugar, sin importar lo perdido o bien escondido que estuviera. Pero Derek sabía la verdad. Bailey no era mágica. No era sobrenatural. Era solo una perra que había aprendido que el mundo estaba lleno de monstruos y víctimas. Y había decidido, en lo más profundo de su alma canina, que iba a detener a los monstruos y salvar a las víctimas. No importaba lo que le costara. No importaba cuántas pesadillas tuviera. No importaba lo cansada que estuviera. Y en las noches tranquilas, cuando Derek se sentaba en su porche con Bailey a sus pies, miraba el dibujo de Hazel, el que ahora estaba enmarcado en su pared. Una niña con un impermeable amarillo y un perro con ojos azules, de pie en el bosque, con el sol abriéndose paso entre los árboles. Le recordó por qué hacía este trabajo. Porque Bailey lo hacía. Porque en algún lugar, ahora mismo, otro niño estaba en peligro. Otra familia se desmoronaba. Otro monstruo acechaba. Y en algún lugar, un oficial K9 y su compañero se estaban preparando para detenerlos. El vínculo entre un niño en peligro y un perro que se niega a rendirse no es solo una historia. Es una promesa. Y Bailey se quedó con todos y cada uno de ellos.